La fina línea que separa la libertad de expresión del delito la fijan las sociedades a través de sus leyes y los tribunales a través de sus interpretaciones. Y en el momento en el que delitos como el de odio se utilicen no para proteger a los más vulnerables, sino como un termómetro de lo que se puede o no decir en función de otros criterios, de un supuesto buen gusto o de la protección del poder, podemos tener un problema. Hoy hablamos de por qué odiar a la Guardia Civil, ¿sí? No es delito, según el Tribunal Supremo. El quinto párrafo, un podcast de Infolibre. Con Daniel Basteiro. Bienvenidas, bienvenidos al quinto párrafo, una conversación de Infolibre para quienes van más allá del titular. Soy Daniel Basteiro, el director de Infolibre, y si estás escuchando este podcast es gracias a las socias y socios que apoyan el periodismo de investigación y los artículos en profundidad. Sobre estos temas que no se agotan en un tuit, sobre cómo se investigan, sobre cómo se trabajan, charlo más o menos cada semana con periodistas que los conocen muy a fondo. Es el caso de Álvaro Sánchez Castrillo, periodista de Infolibre, que sigue, entre otras cosas, muy de cerca temas de tribunales. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Pues vamos a ponernos en situación, si te parece bien, de la mano de Samuel Martínez y enseguida lo comentamos. El odio es, si nos ponemos filosóficos, casi un concepto abstracto. A ver, no es abstracto. El delito de odio es un tipo contemplado en el Código Penal. Ya. El delito de odio ya sé que aparece en el Código Penal, pero digo que el odio es algo así como una sensación o un sentimiento, algo que es por definición subjetivo e interpretable, como el amor. Sí, pero no hay un delito de amor en el Código Penal. Eso es verdad. El odio puede tener una repercusión muy negativa en las personas o los colectivos a los que se aplica ese odio. Supongo que por eso existe un delito de odio. Lo que pasa es que parece muy interpretable. Eso ahora lo explicarán Álvaro Sánchez y Dani Basteiro. Es cierto que el Supremo ha rechazado que emitir mensajes celebrando la muerte de 2 guardias civiles sea delito de odio. Pero también lo es que justo hace un año el propio Alto Tribunal abrió la puerta a ampliar el alcance de este delito más allá de los colectivos considerados vulnerables. Lo primero, Álvaro, es conocer un poquito esta nueva sentencia del Supremo, ¿no? Es decir, ¿qué nos trae hasta aquí? ¿Por qué hemos hecho esta historia? ¿Cuáles son los hechos que la originaron? Bueno, el caso en cuestión se centra en una serie de mensajes en redes sociales que se emiten pocas horas después de que un tipo asesinase a 2 guardias civiles en Aragón. Uno de los mensajes, por ejemplo, era: matan a un nazi en Zaragoza y a 2 guardias civiles en Teruel, si es que todos son buenas noticias en Aragón. Este caso llega al juzgado de primera instancia, que absuelve, luego pasa a la audiencia provincial, que multa por un delito de injurias, y luego llega al Tribunal Supremo, y llega básicamente a través de una serie de recursos, y uno de ellos se centra concretamente en el delito de odio. Además tiene que ver, es un caso muy mediático, estamos hablando de Igor el Ruso, que causó pues una fuerte conmoción, que además estuvo desaparecido, perseguido por las autoridades. Vale, llega estos mensajes al Tribunal Supremo y ahí, ¿qué pasa? Bueno, el Supremo se pronuncia en relación al delito de odio y dice una cosa que es bastante clara y parece bastante obvia, que en este caso no existe delito de odio alguno, más que nada porque la Guardia Civil no puede considerarse un colectivo vulnerable, que es lo que realmente tipifica o incluye este tipo penal. Bueno, mensajes muy amigables no son, ¿no? Es decir, se alegran de la muerte de guardias civiles, de autoridades del orden. ¿Por qué el Supremo no considera esto un delito de odio? ¿Cuál es la particularidad de cómo está escrito en la ley para que afecte solo a colectivos vulnerables? Bueno, el 510 del Código Penal castiga con entre 1 y 4 años de cárcel a todas aquellas personas que inciten al odio, a la hostilidad, a la discriminación o a la violencia contra determinadas personas o determinados grupos, pero por motivos racistas, antisemitas, antigitanos. No en general. No en general. Históricamente se centra en colectivos desfavorecidos, colectivos vulnerables, y se construye este tipo al final sobre la necesidad de dotar de especial protección a este tipo de grupos
ante formas de expresión que los denostan o que los colocan en la diana. Y que pueden llegar incluso a promover, incitar agresiones u otro tipo de conductas más allá de las palabras. Eso es, de hecho, es otra de las claves. Más allá de los grupos en cuestión, otro de los elementos que se valora es el contexto en el que se han producido esos mensajes, la posibilidad de que promuevan una violencia inminente sobre ese colectivo en cuestión. Y bueno, lo que dice el Supremo es que la Guardia Civil, como cualquier otra institución, no puede entrar a formar parte de ese grupo de colectivos vulnerables. ¿Qué es lo que hace este delito de odio pues tan controvertido, ¿no? Si las palabras incitan o pueden promover de alguna manera una violencia inminente. No es el único delito que entra en el terreno de la libertad de expresión. De hecho, esto llega al Supremo como un recurso, pero empieza por otras cosas, ¿no? Es decir, ¿qué otros delitos pues tienen que ver, regulan o pueden interferir con el ejercicio de la libertad de expresión? Pues mira, el Supremo en esta sentencia, más allá del delito de odio, también se pronuncia sobre otro delito, que es el de injurias a las fuerzas de seguridad de Estado, que es un tipo muy, muy concreto. Y en este caso, lo que vienen a decir los magistrados es que este tipo penal está concebido para proteger no a guardias civiles o a policías en concreto, sino a la propia institución. Por tanto, tienen que ser hechos graves, más graves que 2 o 3 mensajes en redes sociales, por reprobables que nos puedan parecer. ¿El Supremo siempre ha defendido lo que acaba de dictaminar? Bueno, a ver, esto es interesante, la sentencia es interesante porque viene a corregir una interpretación que hizo el Supremo hace justo un año. En aquella ocasión se pronunciaba en relación al delito de odio en un caso de unas agresiones a unos hinchas de la selección española allá en Barcelona, y lo que venía a hacer era una interpretación un poco más extensiva. Es decir, lo separaba de los colectivos vulnerables, o sea, no centraba este delito solo en colectivos vulnerables. De hecho, decía que el tipo penal en su redacción no incluía ni el término colectivos desfavorecidos ni el término colectivos vulnerables, y por tanto consideraba que centrarlo todo solo en el grupo de los colectivos más vulnerables podría dejar al margen a otro tipo de personas que sufriesen algo similar a lo que recoge el artículo, sufriesen discriminación por motivos raciales, etc. Es decir, que hay debate y posición en el Supremo que van cambiando, incluso que interpretan la voluntad del legislador, que es evidentemente una de sus funciones. De hecho, hay tanto debate que en el caso Alsasua, un poco antes, allí una de las cosas que valoraron era la del agravante antidiscriminatorio, también por la agresión a dos guardias civiles en un bar en Alsasua. Y lo que venía a decir era exactamente lo mismo, que este agravante antidiscriminatorio estaba reservado para proteger en exclusiva a personas vulnerables, y que, por tanto, hacerlo extensible al caso de los 2 guardias civiles sería quitar el sentido a este tipo penal. Y hubo debate porque en aquella ocasión sí que se dictó un voto particular en el cual 2 magistrados defendían que era de aplicación este agravante antidiscriminatorio. Hay también debate, o al menos pronunciamientos, en el marco europeo en el que nos movemos, ¿no? Concretamente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. ¿Qué dice el tribunal? Bueno, sí, en 2018 Estrasburgo se pronuncia en el caso de un bloguero que había emitido una serie de comentarios más o menos gruesos contra la policía en el marco de un proceso de actuación que habían tenido los agentes en el marco de un proceso electoral. Y lo que viene a decir es exactamente lo mismo que ahora dice el Tribunal Supremo, que las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado no están incluidos en el tipo del delito de odio. No son los históricos colectivos vulnerables a los que quiere proteger este tipo delictivo. Muy bien, pues vamos ya con las preguntas y comentarios de las socias y socios de Infolibre.
Tenemos hoy un habitual que se presenta como gringo y dice, menos mal, menudo peso nos quita de encima el Tribunal Supremo, no sin cierta ironía, evidentemente. Ahora bien, como se te ocurra mirarme mal, te aplico la ley Mordaza y te cagas, vaya si te cagas. El artículo que tú escribes, Álvaro, pone sobre la mesa la protección de las fuerzas de seguridad, que claro, forma parte de un debate mucho más amplio, ¿no? De una mayor controversia, ¿no? ¿Hasta qué punto las fuerzas de seguridad tienen una protección excesiva que les puede llevar incluso pues, a cometer excesos, valga la redundancia, contra aquellos a los que en realidad tienen que proteger, ¿no? En los últimos años, además, hay una gran polémica que tú también has seguido, la reforma de la conocida como Ley Mordaza, la Ley de Seguridad, que la coalición quería reformar, pero sobre la que no ha habido acuerdo y no se prevé que lo haya ya en lo que queda de legislatura. ¿Crees que hay, Álvaro, una excesiva protección de la policía y la Guardia Civil en España? A ver, en relación a la ley Mordaza, yo creo que sí, y un poco más allá de la ley Mordaza quizá también. Volviendo al tema de la ley de seguridad ciudadana, sobre todo los colectivos de periodistas vienen denunciando los límites o los excesos de la policía amparándose en esta norma, ¿no? Por ejemplo, meter como desobediencia el cruzar una especie de línea invisible que en un desahucio, por ejemplo, fijan los agentes para seguir cómo ha sido el desahucio, o incluso a negativa a identificarse cuando tú le pides explicaciones al agente de por qué te está pidiendo el DNI, o sobre todo a sanciones por falta de respeto a autoridad, que es una especie de cajón desastre en el que al final se puede meter absolutamente todo. Por eso algunos grupos lo que planteaban era acotar un poco más el terreno de estas faltas de respeto. Y luego tienes el tema de los juicios. Vamos a ver, el Supremo ya ha dicho en más de una ocasión que no se debe sobreestimar la declaración de un policía que ha sido o ha formado parte del caso en cuestión, pero sin embargo los procesos judiciales por lo general se sigue dando a los policías un plus de credibilidad sobre las declaraciones que puedan tener otras partes en el proceso. Pues muchas gracias. Hay debate, desde luego, sobre aquellos que tienen el monopolio de la violencia en el Estado y sobre su protección. Gracias, Álvaro, por acercarnos a este tema que no era fácil, pero espero que hayamos explicado un poquito a nuestros oyentes. Yo creo que sí. Y a las y los que nos estáis escuchando, pues muchas gracias, pero por acompañarnos en el quinto párrafo, por atreveros a ir un poquito más allá del titular. Si sois socias o socios, sabed que esto es gracias a vuestro apoyo. Y si no lo sois, os esperamos. Solo con vuestro compromiso podremos seguir trabajando en historias como esta. Hasta pronto. El quinto párrafo, un podcast de Infolibre, con la participación de Samuel Martínez, producción Juan Rodríguez, edición y montaje José Manuel Lastra.